por esta tarde que estamos aquí reunidos. Gracias, Padre, por este hermoso grupo de alabanza de la Iglesia Nueva Vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy venimos delante de tu presencia a darte toda gloria y toda honra, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor. Gracias, Padre, porque venimos a aprender tu palabra. Te pedimos que tomes control de todo lo que se vaya a hacer en este servicio, Señor, porque todo te lo vamos a entregar a ti y todo estará en tu control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice que cuando un cantante famoso, puede tomar asiento, llamado Pavarotti, dio uno de los de sus presentaciones, dice que estuvieron 1 hora y 20 minutos las personas aplaudiendo. Y para Jesucristo pasamos hasta trabajo para aplaudir el nombre de Jesús, ¿verdad? El cristiano tiene que saber cuál es su prioridad, y la prioridad es Cristo. Amén. Por eso yo nunca me canso de darle la gloria y de darle la honra a Él. Bueno, amén. Tengan buenas tardes. ¿Cómo están en este día? Amén. ¿Verdad? Un día muy especial, porque es el día que venimos a adorar al Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Sabemos que la semana fue una semana para algunos dura, para otros fáciles, y yo no sé, el Señor es el que está en control de cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos es que lo que hayamos pasado, Dios ha estado en control. Amén. De todas las cosas. Muchas bendiciones para aquellos que nos están mirando a través de la internet. Es una bendición y un gusto que nos estén siguiendo a través de la internet. Yo quiero que abramos la Biblia en Juan, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir directo. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 7. Hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cuántos saben cómo se llama la serie que comenzaron la semana pasada? A ver si están estudiando o no. Aleluya. Recuerden que... la familia cristiana. No. La doctrina bíblica. Y el primer tema fue la doctrina de la familia cristiana. ¿Se recuerdan? Entonces necesitan... en la página de Iglesia Nueva Vida, ahí tenemos todas las predicaciones que damos aquí los domingos. Ahí puede visitarla y puede repasar todo lo que hemos hablado en cada servicio. ¿Sí? ¿Me dice amén? Bueno, la serie es Doctrinas Bíblicas y vamos a comenzar hoy el tema número 2. La semana pasada hablamos sobre la doctrina de la familia cristiana. ¿Sí? Hablamos mucho de que no podía haber una iglesia de alto impacto si no teníamos una familia de alto impacto, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él formó la familia para que nosotros fuéramos los que, a través de nuestro testimonio y del amor a Él, pudiéramos regar su evangelio en todo el mundo. ¿Me dice amén? Y fundar, mantener la iglesia. La iglesia nunca se va a acabar, nunca, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. ¿Sí? Pero las familias sí se pueden acabar. Entonces es necesario, ¿verdad? Forjar nuestra familia en una buena base. Y la base es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Me dice amén? Amén. Vamos hoy al tema número 2. Hoy vamos a comenzar algo aquí que es muy importante. Conociendo a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Es muy importante, Dios. Hermanos que me escuchan, para el cristiano conocer quién es Dios, porque muchos, te cuento, van a la iglesia pero no saben ni quién es Dios, no saben cómo orarle a Dios, no saben qué pedirle a Dios, no saben cómo piensa Dios, no saben cuáles son los atributos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es Dios y lo vamos a conocer en esta serie de Conociendo a Dios a través de la doctrina bíblica. Pero Dios es amor, sí, muchos de Dios es amor, amor, amor. Sí, es verdad que Dios es amor, pero tú no puedes quitar
la justicia de Dios y separarlo del amor de Dios. Dios es amor, pero es justo también. Entonces, todo eso lo vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, Primera de Juan, ¿ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 5. ¿Nadie está en el monitor? Ah, ok. Primera de Juan 5, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Cristo? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Dios Padre. Dice, si tú amas a Dios Padre, entonces tú vas a amar a Dios Hijo. Dice, porque dice, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. ¿Sí? Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, no es tan solo amar a Dios. Hay que hacer algo también. ¿Qué cosa? Guardar sus mandamientos. Entonces dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora viene una pregunta en el versículo 5 y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchos creen que por ir a la iglesia ya... No. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Sí? Es creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora escuchen el versículo 7, que es el que tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy, que es la Trinidad. ¿Sí? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos dan testimonio en el cielo? Tres. ¿Cuáles son? El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿cuántos? Uno solo. ¿Por qué es importante, mi hermano, una breve introducción aquí de lo que vamos a ver hoy? Es importante que el Hijo de Dios crea en la doctrina de la Trinidad. No es una doctrina que te salva, ¿verdad? Porque hay personas que no creen, pero van al cielo igual. Porque el único que salva, ¿quién es? Cristo Jesús. Ahora, pero sí es una doctrina que es muy fundamental para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es una doctrina fundamental cristiana de que tú tienes que saber está Dios Padre, está Dios Hijo, está Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero en uno solo. Amén, amén. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué te digo que es necesario que como cristianos sepamos esto? Porque muchos, la gran mayoría no entienden esto. Esto es algo bien difícil para entender y vamos a comenzar a estudiarlo. Ahora, dentro de estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que existe un solo Dios. ¿Sí? Amén. Pero con la esencia divina de que hay tres personas iguales en todo. Entonces, ahí estamos hablando de ¿qué? De la Trinidad. Ahora, esta palabra Trinidad, si quiere apuntar, es una palabra que es común y unidad. Quiere decir, tres en uno. O triunidad. O Trinidad. ¿Me hago entender lo que significa la Trinidad? Tres en uno o tres en unidad. Eso es la palabra Trinidad. Ahora, esta palabra Trinidad, por eso que te digo que no es una doctrina que te salva, como una doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia por ningún lugar. Si tú la buscas en la Biblia, no aparece. Esta palabra teológicamente no aparece
en la Biblia, pero es una palabra que nos da a entender cuál es el verdadero o la verdadera naturaleza de Dios, ¿sí? Que Dios es un ser que tripartita, ¿ok? En la cual Dios existe según lo revelado en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero nosotros creemos que Dios es tres en un solo Dios, ¿sí? Ahora, esto es muy importante que lo expliquemos, porque existen muchas sectas religiosas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos creen que es un Dios de tres cabezas. No, no es un Dios de tres cabezas, ¿sí? Hay otra doctrina o secta, que es los mormones. Ellos creen que es una trilogía de dioses, que son tres dioses separados. Ahora, muchas veces cuando se predica o se enseña sobre la Trinidad, es bien difícil enseñar sobre la Trinidad, porque es que es bien difícil de entenderla. Solo cuando tú amas a Dios y tú crees lo que dice la palabra, no te interese si está o no está, o si eso no es, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Eso es lo que nos debe a nosotros interesar e importar, y eso es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Me dice amén? Amén. Ahora, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5 dice así, y aquí vamos a entrar en materia. Porque hay, ¿cuántos dioses? Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y después dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, pero pastor, entonces ¿cómo que hay un solo Dios, pero también Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Bueno, Dios en su soberanía, porque ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Saben lo que quiere decir soberano? Que nadie le dice lo que hay que hacer. Bueno, a Dios le plació revelarse de esa manera. Si tú vas vamos a la química, el agua, ¿qué cosa es? H2O, ¿sí? Pero el agua se hace hielo, el hielo sigue siendo ¿qué? Agua. Y cuando se derrite el hielo se hace agua, ¿qué cosa es? Y expende un humo, ¿qué cosa es? Es agua igual, es H2O. Así es Dios, ¿sí? Así es Dios. Entonces, en su soberanía, Dios le plació revelarse al hombre de esa manera. Dice que fue un cosmonauta a la luna, y cuando viró era un ateo tremendo, y le preguntaron, ¿viste a Dios? Dice, no, yo a Dios no lo vi ni en pintura, eso no existe, eso es mentira. Wow, tremendo. Pero entonces enviaron a otra ocasión enviaron a otro, y cuando viró le dijeron, ¿tú viste a Dios? Dice, no, yo no vi a Dios, pero sí vi su creación y vi la belleza de la creación. Dios es real, porque lo que yo vi, solo un Dios poderoso podía haberlo hecho. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Ver a Dios o creer que Dios lo hizo? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios le plació revelarse así, a través de Él, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Entonces, son tres personas independientes, pero escuchen bien, unidas en un mismo propósito, con sus mismos deseos y con su misma voluntad. Entonces, son tres personas, no que sean tres personas humanas, son tres personas divinas, pero unidas en un mismo propósito, en los mismos deseos. El deseo del Padre es el deseo del Hijo, ¿sí? Y la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, y el Espíritu Santo lo lleva a realizarlo. ¿Me hago entender? Es un poco complicado, pero es así. Pero es necesario que las iglesias prediquen sobre la doctrina de la Trinidad, porque hay muchas personas allá afuera hablando 20 cosas que no son. Y nosotros como hijos de Dios, nadie nos puede engañar, porque nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Gloria a Dios. Ahora, esta enseñanza de la Trinidad va más allá del alcance de la mentalidad humana.
Es difícil a una persona que no conozca a Cristo, y aún al que conozca pero no crea esto, tú hacerlo entrar en razón. Es difícil, muy difícil. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Eso le corresponde a Él, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para el humano que entienda la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es fácil. Dice, la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para los de afuera, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué pasa con esta doctrina de la Trinidad? Nadie que no conozca a Dios y tenga el Espíritu Santo de Dios puede percibir la verdad de lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Me hago entender? Necesitamos a Cristo para poder entender lo que Dios dice. ¿Me dice amén? Por ejemplo, un misionero, que a lo mejor muchos lo han escuchado, John Wesley, escuchen esto, lo que dijo John Wesley, muy sabio de parte de Dios, dice: muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre. Y después dice: entonces yo te mostraré a un hombre que pueda comprender a Dios. En otras palabras, mi hermano, a Dios nadie lo va a comprender. Tú no te preocupes cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Lo tuyo es creer. ¿Me hago entender? Entonces, muéstrame una lombriz que pueda comprender a un hombre. No la hay. Entonces ahora muéstrame un hombre que pueda comprender a Dios. Nadie puede comprender a Dios. ¿Ok? Entonces, bíblicamente podemos ver esto así. Isaías 55:8, ¿qué dice? Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Usted lo lee y lo sigue en su Biblia Reina Valera. Dice: yo no pienso como piensan ustedes. Ya por ahí, imagínate tú. Y nosotros a veces queremos entender lo que Dios está haciendo. ¿Cómo quieres tú que Dios lo haga cuando Dios es soberano? Mira Dios lo que dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. ¿Qué te parece? Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Después sigue y dice: están más altos que los cielos. Les juro que así es. ¿Tú sabes lo que es Dios jurando? ¿Por quién va a jurar Dios? Por Él mismo. Dice Dios: les juro que así es. No traten de entenderme. Pueden pasar 40 días en ayunos y en oración y no me van a entender. A mí no se me entiende, a mí se me cree. Amén. A mí se me obedece, a mí se me ama. No se me entiende. Por eso muchas veces, muchas personas, tú sabes que hasta de las iglesias se van, porque tratan de comprender a Dios. Uy, ¿por qué? Si yo le estoy sirviendo al Señor, ahora me dicen que no puedo, y que mañana esto, y que después lo otro. No te preocupes. Dios así lo quiere en este momento. ¿Verdad? En otras palabras, la lógica humana es tan simple, mis hermanos, que nunca podrá entender a Dios. Nunca. Somos tan simples. A veces creemos que somos muy sabios y delante de Dios no somos nada. ¿Cuántos limpian casa aquí? Muchos de los que me escuchan seguro que limpian casa igual. Dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Polvo. Polvo. Y cuando tú llegas a limpiar una casa, tú dices: ay, déjame guardar este polvito que es bueno. O tú dices: polvo, vete, para que esté limpio esto. Somos polvo. ¿Qué importancia tiene un polvo? Nada. Nosotros somos polvo. Y hoy que yo soy. Tú eres polvo. Y el polvo, cuando está arriba del televisor y te molesta porque está sucio, ¿qué tú le haces? Somos polvo. ¿Verdad? Entonces, nunca vamos a entender cómo funciona Dios. Nunca. Es por eso que muchas veces no obtenemos lo que pedimos. Porque muchas veces pedimos mal, mis hermanos. Porque no entendemos quién es Dios. No sabemos la función de cada uno. Porque muchas veces oramos a uno que no debemos de orar. Porque tenemos que orar siempre en el nombre del Hijo. Entonces queremos orarle al Espíritu Santo cuando no es al Espíritu Santo. Es a Dios en el nombre del Hijo. Porque el que hace la voluntad es Él. Ahora, para eso está el Espíritu Santo. ¿Para hacer qué?
la voluntad de Dios en la tierra, para que te dé a ti y te guíe, y te lleve, y te muestre, y te ayude, y te enseñe, pero esa es su función. Pero muchas veces no tenemos nada que oramos porque pedimos mal, oramos mal. ¿Sí? Señor, yo quiero que tú me ayudes con mis hijos, pero nunca decimos en el nombre de Jesús. Ahora, la semana pasada vimos qué cosa es doctrina. Esta palabra doctrina era la palabra, no sé si se recuerdan, didascalia, que denota todo aquello que es enseñado. Pero hoy tendrás un poquitito más. Por ejemplo, la Real Academia Española lo mira de esta manera: enseñanza para instruir a alguien. Eso es una doctrina. Enseñanza para instruir a alguien. También dice que es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. También dice que es plática que se hace al pueblo explicándole la doctrina cristiana. Quiere decir, la palabra didascalia, ¿qué cosa es? Enseñanza de algo que tú le vas a enseñar a alguien. Y en este caso estamos aprendiendo la enseñanza de ¿qué? De la doctrina, de la enseñanza de la Trinidad de Dios. ¿Me dice amén por eso? Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, aprender esta doctrina? En esto que estamos conociendo a Dios, lo primero que tenemos que conocer es esta doctrina. Si no, no vas a poder entender a Dios y todo lo que viene a partir de ahora. Porque muchos quieren conocer a Jesús, quieren conocer al Espíritu Santo, quieren esto, quieren lo otro, pero ¿qué es la Trinidad? ¿Entienden? Los verdaderos hijos de Dios, lo primero que tienen que aprender después de haber recibido a Cristo es comenzar a conocer a Dios, pero conociendo la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón de nuestra creencia está en la doctrina de la Trinidad. Amén. Nosotros tenemos que creer que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo, Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, conociendo un poquito de esta introducción que dimos, vamos de lleno a lo que es la doctrina de la Trinidad. Para un hijo de Dios, por ejemplo, para un pastor, para un hijo de Dios, para un ministro, para un líder, etcétera, 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 para los que vienen y alaban al Señor, ¿sí? Es muy importante tener bien claro la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque esa doctrina es la base de lo que creemos. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué entonces es importante que un pastor enseñe lo que crea y que sepa de verdad que cree en la doctrina de la Trinidad? Porque estamos hablando hoy de eso. ¿Por qué es importante conocer eso? Un pastor, un líder, alguien que ministra al Señor. Bueno, porque según lo que el líder de la iglesia crea, así crecerá la iglesia. Si yo no creo en la doctrina de la Trinidad, mi hermano, nunca ustedes van a creer. Si yo no, hay muchos que creen en decretar y establecer, porque ellos creen eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay otros que creen solamente en sanidades, pero sí, Dios sana, pero Dios es más que eso. Ese no fue el mensaje que Él vino a traernos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que cree el pastor o el líder de la iglesia, así va a crecer la iglesia. Y nosotros desde el comienzo estamos enseñando la doctrina fundamental, la doctrina básica. ¿Para qué? Para que todos crezcamos. Y cuando tú salgas afuera, nadie te pueda decir una mentira, nadie te pueda engañar, ¿verdad? Que tú sepas y estés fundado sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Me dice amén por eso? Amén. Entonces, si la doctrina de un pastor es débil, la iglesia crecerá como débil. Muy importante. Si decimos que conocemos a Dios, pero no creemos la doctrina de la Trinidad, entonces no estás en lo correcto, porque Dios es tres en un solo Dios. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Porque vamos a leer mucha Biblia hoy. ¿Qué enseña la Biblia respecto a la doctrina de la Trinidad? Bueno, vamos a tirarnos un clavadito profundo en la piscina y vamos ahora a ver más profundamente esto. Por ejemplo,
la semana pasada hablamos un poquito sobre esto, Génesis 1.1. Este versículo de Génesis 1.1, tú lo ves como algo que está ahí, pero tú sabes que hay muchos que no creen esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que nacimos del mono, otros que fue un bim bam, o que fue una explosión, pero la palabra de Dios, nosotros los hijos de Dios creemos lo que dice Génesis 1.1. No importa lo que los demás digan, tú crees lo que dice Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios. ¿Quién lo creó? Dios. Fue Dios. Ahora tú me preguntas, pastor, ¿usted cree que de verdad? Bueno, la Biblia dice que fue Dios el que lo creó. Yo creo que fue Dios. Sí, sí. No, pero fíjense que en la televisión yo vi en Discovery Channel que tal científico dijo. Eso es una teoría y todas las teorías no tienen base. Todo es una suposición. Nadie te puede decir y te puede demostrar el Big Bang, ni que tú naciste de un mono. Eso es teoría. Pero Dios, la Biblia sí dice, Dios creó. No dice, yo creo que Dios creó. ¿Qué dijo? Dios creó. Jesús en Juan 14:6 dijo, consideramos probablemente que yo sea el camino. No, que dijo, yo soy el camino. Aleluya. Ningún otro líder religioso que tú me puedas traer, Buda, Alá, el otro, dice, es más, todos están muertos, ninguno resucitado, todos están ahí en su... ¿verdad? Pero al que nosotros le creemos, él dijo, yo soy el camino. Es más, le dijo a los discípulos, al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Aleluya. Jesús resucitó. Ese es nuestro Dios. Es muy importante lo que nosotros creemos, mi hermano. Entonces yo creo esto, Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después del 26, que lo vimos la semana pasada, dice, entonces dijo Dios. De ahí entonces fue que nosotros nacimos, no del mono. Mira el versículo 26 de Génesis 1. Cuando te digan, no, tú naciste del mono, tú dices, no. Génesis 1.26 dice, ¿qué dice? Entonces, ¿quién dijo? Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra, ¿qué? Sobre la tierra. Ahora, toda la Biblia, es muy importante aquí ahora esto, nos enseña y se refiere a Dios lo mismo en singular como en plural. Toda la Biblia lo dice. Te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo en singular. ¿Saben lo que es singular, no? La primera persona. ¿Sí? Dice, Isaías 57:15 dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. ¿Qué dice el Altísimo? Dice, yo vivo. Singular, yo vivo. En lo alto y santo. Pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Así que si estás triste este día, tienes problemas, gloria a Dios. Isaías 57 dice, pero también vivo con el que tiene el espíritu abatido y humillado. Y después dice, le daré vida nueva al de espíritu humilde y reviviré el abatido. Ese versículo no está ahí en la pantalla. Es Isaías 57:15. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo vivo, aquí en singular, el Señor, yo. Esta palabra, yo, está diciendo yo, singular, yo soy, yo vivo, ¿sí? Ahora, pero estamos hablando de lo que es la Trinidad de Dios, ¿sí? Entonces, Dios lo mismo se revela como singular que plural. Él es soberano. ¿Sí? La Biblia teológicamente, pero es la más usada en la Biblia. En lo que es la teología cristiana, en la teología bíblica, esta es la palabra más usada, la Trinidad de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra Trinidad? Esta palabra Trinidad es la distinción de tres personas divinas en una sola. ¿Me estoy entendiendo ahí? Son tres divinos en uno solo. Y tienen una misma esencia, y este es el mayor misterio de toda la religión cristiana.
Son tres en uno, pero con una misma esencia. Al principio dijimos que piensan lo mismo, actúan igual, la voluntad es la misma, el deseo es el mismo, ¿sí? Eso es lo que decía la palabra Trinidad. Tres en uno, tres unidad, ¿sí? Entonces, cada vez que queremos, por ejemplo, tú quieres enseñarle a tu iglesia la unidad de la iglesia, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que estemos donde está el que llora, que tú llores, y que te ríes con el que ríe, en la Trinidad. Porque el mejor ejemplo de unidad lo da el mismo Dios. Aleluya. ¿Verdad? Ahora, si vamos a Juan 17:21, abra su Biblia en Juan 17:21. Aquí nos va a decir cómo es un Dios que existe en tres personas distintas, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dice Jesús, en Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué hay ahí? Tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, aquí está hablando de la unidad que te estaba diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. ¿Sí? Para que el mundo pueda creer que tú me enviaste, es necesario que tú estés en mí como yo estoy en ti. Son que son uno. ¿Sí? Ahora, vamos ahorita a hablar un poquitito más de ejemplos bíblicos sobre esto, pero quiero que ahora entiendan esto un momentito, que es muy importante entenderlo. Cada parte de la Trinidad, cada parte, cuando yo digo cada parte es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tienen una función específica y tienen trabajos diferentes. Pero ¿cómo es eso, pastor? Ya dijimos que nosotros no estamos para entender. Son tres personas divinas en uno, pero cada uno tiene una función específica. ¿Ok? Tienen trabajos diferentes, pero escuchen esto, que lo vamos a ver más adelante en la serie. Todos tienen los mismos atributos y propósitos. Dios Padre no te quiere más que Dios Hijo, ni que Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios Padre no es más santo que Dios Hijo. Santo, santo, santo es Dios. Y si los tres son Dios, ¿cuál es el atributo? Santidad de Dios. Los tres son santos. Es más, el Espíritu ya te está diciendo lo que es. ¿Qué te dice el Espíritu? Santo. Santo. Entonces los tres son ¿qué? Santos. Tienen los mismos atributos y propósitos. ¿Sí? No hay nada que uno piense una cosa. No es que Dios Padre dijo, necesito enviar a alguien a la tierra para reconciliar al hombre conmigo. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no, envía a Jesús. Y Jesús le dijo, no, yo no, tú envía al otro. No. Sí. Tres personas y una esencia verdadera. ¿Verdad? Entonces, si vamos a ver ejemplos, como te dije ahorita, por ejemplo, habla Mateo 28:19. Aquí es un ejemplo tremendo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Pero ahora viene, bautizándolo ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo. Entonces los tres, ¿sí? Bautícenlos, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, sigamos leyendo Biblia. Juan 10:29-30 dice, aquí está hablando de las almas, dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿De quién son las almas? De Jesús. Dice, mi Padre me las dio a mí. Aleluya. Ahí habla de preexistencia, predestinación y todas esas cosas. ¿Sí? Dice, mi Padre que me las dio a mí es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede quitarle algo a Dios? ¿Quién puede cerrar una puerta que Dios abre? Nadie. Por eso dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque después dice Jesús en el versículo 30, yo y el Padre
uno somos. Entonces hay sectas religiosas que te dicen, no, Jesús no es Dios, es un profeta. ¿Cómo? Pero tú no lees Juan 10:30, que dice Jesús, yo y el Padre, uno solo somos. Seguimos leyendo Biblia. Juan 14:16-17, mira lo que dice. De nuevo Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará ¿qué? Otro consolador. Aquí ya está hablando del otro. ¿Sí? Para que esté con vosotros para siempre. Fíjate, lo que no podía hacer Jesús, lo vino a hacer ¿quién? El Espíritu Santo. Porque en enseñanzas anteriores les dije que Jesús, siendo Dios, no podía estar. Por eso dice, es necesario que venga el Consolador, el Espíritu Santo, porque ese sí estará con ustedes para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Los de afuera no entienden esto que estamos hablando aquí. Esto tú te lo pones a entender. Mira, tú quieres explicarle esto a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y a las personas que no conocen a Dios, y vas a salir fajado con ellos porque ellos no van a entender. ¿Sí? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está dentro de ti, mi hermano? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora, leímos en Génesis 1 que Dios creó. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la palabra crear? Que era la palabra barak, hebrea. ¿Sí? ¿Crear de qué? De la nada, con su palabra Él creó. Entonces dice, aquí comenzamos a observar que Dios habla también en plural. ¿Por qué? Porque esta palabra Elohim es el significado de Dios en plural. ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6, 4-5. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios, pero Jehová uno es. Elohim uno es. ¿Sí? Por ejemplo, un teólogo llamado Luis Berkhoff, él escribió sobre la teología sistemática. Él escribió un libro y tiene muchos estudios sobre lo que es teología sistemática. Y él puso en uno de sus libros, dice, la Iglesia confiesa que la Trinidad es un misterio. ¿Cuántos saben? ¿Sí? El cual está fuera de toda comprensión humana. ¿Verdad? Puede que en estos momentos haya algunos que me están escuchando que no están ni entendiendo. Vuelva a escucharlo. Estas enseñanzas de la Trinidad y todas estas cosas, tenemos que estudiarlo, leerlo, volverlo a estudiar, volverlo a escuchar. ¿Para qué? Para que se nos vaya pegando, para que se nos vaya haciendo rema en nuestro espíritu todo esto. ¿Sí? Ahora, como humanos, hay una realidad. No podemos entender cómo es que tres personas pueden estar en un solo Dios. Pero yo te dije que para el Hijo de Dios lo que importa es que lo que está aquí escrito. Juan Knox, uno de los reformadores antiguos, decía, si está en la Biblia, yo lo creo. Aleluya, gloria a Dios. Así debemos de ser nosotros. Si está ahí, yo lo creo. ¿Verdad? Así que, ¿cuántos creen? En Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Ahora, te dije al principio que como Dios, estas tres personas divinas tenían atributos iguales atributos, funciones diferentes, pero los atributos o sus características son las mismas, ¿sí?
Por ejemplo, atributos divinos, ellos piensan lo mismo, actúan lo mismo y se relacionan igual como Dios con todas las personas. ¿Cómo? Bueno, los tres son santos, los tres son eternos, los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes, los tres son poderosos, los tres son amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de hoy vamos a ver series que vamos a hablar sobre los atributos de Dios individuales, cada uno. Y todos esos son atributos de Dios. Hay muchos atributos, más de 18 o más. Ahora, individualmente tienen sus funciones. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Individualmente tienen sus funciones. Número uno, Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es el creador de todas las cosas. Escuchen esto, Dios es el creador. Dios no es la creación. Dios creó todas las cosas. Nehemías 9:6 dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Aleluya. Dios Padre. ¿Me hago entender? Dios Padre es el creador de todas las cosas. Ahora, después viene Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Jesús. Jesucristo. ¿Cuál es el papel de Jesucristo en esto? Bueno, Jesucristo es el redentor nuestro. ¿Qué cosa es un redentor? Jesucristo fue el que pagó con su sangre y nos rescató a nosotros del fuego eterno, de la ira venidera. Nos dio la salvación a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tenemos salvación. Ahora, ¿a través de quién podemos llegar al cielo? De Jesucristo. No podemos hacerlo por otro. Entonces, Jesucristo es el redentor, es el camino para llegar al Padre. No puedes decir que es el Espíritu Santo. No, no, no. Es Jesucristo. ¿Me hago entender? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo. ¿Quién es su único Hijo? Jesús. Para que todo aquel, esa es su función ahí también, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no todos van a creer, no todos van a llegar al Padre. ¿Por qué? Porque todo el que cree en Él, pero el que lo rechace, ese no. ¿Me hago entender? Primera de Juan 4:15, seguimos en la Biblia. Qué lindo es leer la palabra. Dice, si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese! Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo no me explico cómo hay sectas religiosas y cosas por ahí que te dicen que no, que Jesús no es el Hijo de Dios. Oye, pero entonces ¿qué Biblia leen? La del Mormón, la de los testigos de Jehová. Pero ¿eso de dónde? Pero si está claro. Primera de Juan 4:15, si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Aquí está hablando íntimamente unido a Dios Padre. Pero hay que creer en su Hijo, Jesucristo, que es Dios. ¿Ok?
Y después tenemos, como la tercera persona, que muchos le dicen la tercera persona, pero los tres son uno, ¿verdad? Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de Dios Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el sustentador, el consolador, ¿sí? El que nos guía, el maestro de todas las cosas. Jesús decía, ahí les dejo al consolador, al maestro, para que os recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Me entienden? Entonces hay una función que tiene el Espíritu Santo dentro de esta Trinidad. ¿Sí? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, este versículo es muy importante. Él los enseñará y recordará, pero aquí está dependiendo de lo que tú estudies, de lo que tú llenes tu mente, de lo que tú, ¿verdad? Si tú no llenas tu mente con las cosas de Dios, el Espíritu Santo no es el que te va a recordar las cosas. ¿Me hago entender? El Espíritu Santo solo te va a recordar las cosas divinas, las cosas necesarias para Dios, lo santo, lo divino, lo que Jesús dijo. Pero si tú te recuerdas del programa de Don Francisco, no, eso no fue el Espíritu Santo. O tú te recuerdas cuando en el año tal tú hiciste esto, no, ese no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Segunda de Corintios 3, 17 al 18 dice, porque el Señor y el Espíritu, ¿cuándo son? Son uno mismo. El Señor, Dios, Padre, y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, muchos lo han cogido con libertinaje. Es muy diferente esto. No se puede poner eso muy... ¿sí? Dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es verdad que hay libertad espiritual cuando tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando todos los demás están preocupados porque el dinero no está mal en el mundo, tú estás confiado en que Dios está contigo. Amén. Cuando todos los demás están preocupados porque tienen un familiar enfermo, tú estás confiado de que tu familiar está en las manos de Dios también. ¿Sí? Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Escuchen, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿Quién cambia nuestra vida? ¿Quién cambia nuestra vida? Jesús. Dios cambia nuestra vida. ¿Sí? Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos pareceremos más a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a redarguir cuando tú haces un pecado, cuando tú haces algo que no agrada a Dios. Es el que te va a recordar, hey, eso no le agrada al Señor. Ese sí es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es muy importante que reflejemos lo que somos a través del Espíritu Santo que nos redarguye las cosas que hacemos, ¿sí? Ahora, finalizando con este tema, este es un tema difícil, pero es muy hermoso. Cuando hablamos de Dios, esto es hermosísimo, ¿sí? Hablar de Dios para mí es tremendo porque Dios es Dios. Sin Él nada podemos hacer. No somos nada sin Dios, ¿sí? ¿Qué es lo único que tenemos entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios que hacer? Creer lo que dice la palabra. Es lo único que tenemos que hacer. Jesús dijo, el Señor decía, ustedes tienen que creer, porque la fe es por el oír, pero no tan solo oírla, hay que hacerla. Entonces, esas cosas son las que nos recuerda el Espíritu Santo. No es tan solo que hayas escuchado la predicación, hay que ponerla por obra ahora. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar bien claros de lo que creemos. Y la doctrina de la Trinidad no puede ser un estorbo para tu creencia. Es más, esa es la base de tu creencia. ¿Sí? Entonces, es importante
que si tú creíste y aceptaste esta doctrina de la Trinidad, debemos someternos a sus enseñanzas. Tenemos que permitir que el Señor tome control de nuestras vidas. No podemos pensar como nosotros creemos, porque cada miembro de la Trinidad tiene una función y el Espíritu Santo nos recuerda, ¿sí? No podemos actuar como el mundo actúa, porque Jesús nos dio el modelo, nos dio la enseñanza de que nosotros estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Entonces no podemos hacer como nosotros creemos. Tenemos que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer como hijos de Dios y que creen en la doctrina de la Trinidad? Tenemos que dejar que el Señor tome control de nuestras vidas. No podemos actuar como actúan muchos. ¿Sí? Porque cuando no actuamos bajo la dirección de Dios, entonces estamos dejando que otros dioses tomen control de nuestra vida. ¿Sí? Entonces es muy importante. Nosotros, los que escogimos adorar a Dios, a Elohim, al gran yo soy, debemos de ser capaces de saber que obedecemos a Dios, al único Dios verdadero. ¿Cuántos saben que obedecen al único Dios verdadero? Al Dios real, el único que nos puede suplir nuestras necesidades, el único que nos puede guiar en su voluntad, el único que nos puede dar en su tiempo lo que nosotros necesitamos. Es muy importante que sepamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. ¿Sí? Segunda de Corintios 13, del 11 al 14. Mira lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Gócese en el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? ¿Cuántos creen que... Pero, ¿cuántos creen que lo que tú recibiste era lo que tú necesitabas? Tú necesitabas salvación. Ese fue el mensaje que vino a traer Jesús. Arrepentíos, dice el Señor. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sí? Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, aquí va, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, porque no dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Me dice amén? Amén. Este versículo, léanlo, estudienlo, que se le haga rema. ¿Sí? Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ve como cada uno tiene su función, pero los tres son uno. Entonces, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios para tu vida? ¿Te has puesto a analizar la importancia del Dios que tienes? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué relación tienes con tu Dios? ¿Crees en el Dios Padre? ¿Crees en el Dios Hijo y crees en el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Te cuento algo para finalizar? Bendita Trinidad. Bendita Trinidad. Gracias, Señor, por la Trinidad. Aunque muchos no lo entiendan. ¿Sí? Hoy yo quiero, antes de finalizar, llamar a mi esposa para que toda la iglesia, todos se me ponen de pie, todos vamos a adorar a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande?
Dios es grande. ¿Cuántos necesitan de Dios? Les voy a hacer una preguntita antes de comenzar la alabanza acá. Me responden con sinceridad, ¿sí? ¿Cuántos aman a Dios? No hay mucho amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Segunda pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Diferencia. ¿Cuántos aman a Dios? Todo el mundo puede decir amén, yo amo a Dios, amén, amén. ¿Cuánto lo amas? Yo lo amo grande, grande. ¿Cuánto es grande, grande? Es que yo lo amo con todo mi corazón. ¿Cuánto es con todo tu corazón? Es que yo lo amo tanto, tanto. Pero ¿cuánto es tanto, tanto? ¿Sabes cuánto tú puedes saber lo que tú amas a Dios? La referencia está en esto. Cuánto tú ames a Dios es cuánto tú obedezcas a Dios. Si tú obedeces a Dios, eso que tú obedeces a Dios es la medida de cuánto tú amas a Dios. ¿Sí? No es decir, yo amo a Dios. Sí, todos amamos a Dios. Pero ¿cuánto amas a Dios? Cuando tú amas a Dios, no haces cosas que a Él no le agradan. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuánto tú amas a Dios? Es la pregunta. Vamos todos.